Programa informativo de Producción Nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches, Claudia. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, amigos televidentes. De inmediato las informaciones. 50 gerentes de PDVSA han sido detenidos en los últimos meses por su presunta vinculación con hechos de corrupción en la petrolera estatal. El balance fue presentado por el fiscal general Tarek William Saab, quien denunció daño patrimonial a la nación. Del desmantelamiento, el proceso de revisión, de enjuiciamiento a varios gerentes y empresarios y empresas señaladas en el desfalco de la faja petrolífera del Orinoco, en los sabotajes en Petrozamora Occidente, en las mafias que traficaban con seriales de vehículos, potestad y patrimonio del Estado venezolano en Monaga. De esa trama informamos a esa asociación, a esa reunión, de la detención en este momento de aproximadamente 50 gerentes de PDVSA, entre los cuales hay 6 altos gerentes, 6 altos mandos. La información fue presentada ante la Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, celebrada en Argentina. El fiscal general Tarek William Saab informó que fue reconocido como titular de la Fiscalía venezolana. Para nosotros fue muy importante participar en los debates con voz digna para defender la soberanía nacional, la no injerencia de ningún ente o país en los asuntos internos de Venezuela. El fiscal general Tarek William Saab aseguró que en los 3 meses que lleva en el cargo no ha dejado de cumplir como autoridad central en materia penal. Además, apoyó la creación de una red de fiscales anticorrupción transnacional. La rectora del CNE, Sandra Oblitas, anunció que este jueves 23 de noviembre se inicia la campaña electoral y la etapa de las ferias electorales para familiarizar a los electores con el tarjetón municipal. Oblitas destacó también que el cronograma establecido por el Consejo se ha desarrollado con éxito, incluyendo las auditorías con los representantes de las organizaciones políticas que decidieron participar en el proceso. Esta semana, el 23, inicia la feria electoral, que como ustedes saben es el espacio donde las electoras y electores pueden familiarizarse con la boleta electoral y hacer la selección del candidato o candidata de su preferencia, la ubicación en boleta de su candidato o candidata de preferencia. Recordemos que la elección se hace sobre la pantalla directamente como parte de las innovaciones, las incorporaciones y mejoras que se han hecho al sistema electoral. También arranca esta semana, el día 23, lo que es la campaña electoral. De modo pues que estamos avanzando tal como está previsto, como ha estado pautado, cumpliendo con todas y cada una de las fases del sistema electoral. La campaña correspondiente a los comicios municipales y la elección de un nuevo gobernador del Zulia finaliza el 7 de diciembre. Otra de las rectoras, en este caso Tania de Amelio, le recordó a los 16 partidos políticos participantes a nivel nacional que deberán entregar al CNE la lista con los datos de las personas autorizadas para presentar testigos. Los autorizados deben presentar el listado de los autorizados para presentar los testigos. Recordemos que eso es una tarea de las organizaciones con fines políticos a nivel nacional, las cuales deberán entregar al Consejo Nacional Electoral el listado de las personas autorizadas para presentar testigos. De Amelio expresó también que desde el Poder Electoral están actualizando la base de datos de las personas con discapacidad que ameriten condiciones especiales para ejercer su derecho al voto. Francisco Marín, Televen. La Asamblea Nacional instaló hoy las mesas de consulta de la Comisión Especial para el Rescate de los Derechos a través del proceso de negociación internacional. Desde el sector laboral y sindical se exigió la aceptación del canal humanitario.
La jornada contó con 15 organizaciones entre sindicatos y agrupaciones de trabajadores. Desde este sector se espera que se incluya en la mesa de negociación no solo garantías electorales como el cronograma de los comicios presidenciales y su reglamento o la suspensión de las elecciones municipales por no incluir a los concejales, sino la aceptación de la escasez de medicinas y alimentos. Primero, que el gobierno debe admitirlo internacionalmente, que en Venezuela hay una crisis humanitaria y debe decirlo públicamente. Y lo segundo, que debe establecer los mecanismos para que en un tiempo esa ayuda humanitaria se haga efectiva para los venezolanos. Si esas tres condiciones las admite el gobierno y las lleva a la práctica, yo creo que la Asamblea Nacional pudiera admitir la renegociación de la deuda, que es lo que los amigos quieren. El coordinador de la Comisión Especial, diputado Stalin González, señaló que la crisis humanitaria será la prioridad en el cronograma de consulta que se extenderá hasta el 27 de noviembre. El país está viviendo una gran crisis económica, social, que tiene repercusiones en alimentos, en medicina. País que está pasando trabajo, literalmente. Sabemos que todo no se va a resolver de un día a otro, pero el gobierno tiene que entender que este es el gran problema que tiene el país, que tiene que dejar que entre la ayuda humanitaria. En cuanto al matiz político, González descartó que la evasión del alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, afecte la negociación. No, yo creo que aquí hay un venezolano que luchó por su libertad, que estaba detenido injustamente, así como están presos varios venezolanos presos injustamente, perseguidos políticos, y que hoy Antonio es un aliado evidente, que tiene una vocería más que tiene la oposición venezolana, y que busquemos las maneras de coordinar esos esfuerzos y ese trabajo en conjunto. La Comisión Especial culminará las jornadas de consulta con el sector empresarial. Igualmente, el coordinador de la instancia, el diputado Stalin González, recordó que se estará recibiendo por escrito cualquier tipo de propuesta. Mardoley Prim, Televen. Diputados a la Asamblea Nacional aseguran que estudios internacionales de derechos humanos afirman que muchos venezolanos han dejado de comer. La dificultad para acceder a medicinas y alimentos serían los principales problemas de quienes habitan en el país. Aproximadamente el 80% de los venezolanos, y el 80% obviamente de nuestro pueblo de Anzoátegui ha tenido que sacar de su rutina alimentaria al menos una comida y en muchos casos hasta 2 comidas diarias. Hay en riesgo en este momento 300.000 niños de morir por causa de desnutrición. A esta situación se le suma la aparición de enfermedades que se creían erradicadas en el país, razón por la que creen necesario y urgente que se permita un canal humanitario internacional. Los venezolanos se están muriendo de hambre, buscando comida en las colas y se mueren por medicina, por insumos en los hospitales. El llamado que hacemos nosotros es, vamos a generar un canal humanitario. Desde el año pasado lo estamos diciendo, generar un canal humanitario no solo para alimentos, sino para medicina. El pueblo venezolano necesita medicina. Señalan que es necesario un cambio en el modelo económico venezolano, con políticas que permitan la reactivación del aparato productivo local, acompañado de importaciones que permitan reponer inventarios. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, Francisco Valencia, consignó un documento ante 5 embajadas exigiendo la apertura del canal humanitario que permite el ingreso al país de medicamentos e insumos para resolver la crisis sanitaria en Venezuela. Hoy se va a consignar un documento pidiendo medidas humanitarias urgentes ante los países del mundo. Hoy visitaremos varias embajadas, 5 embajadas entre ellos, la Embajada de Canadá, de Países Bajos, Alemania, Costa Rica, Perú. Pero luego los próximos días consignaremos este mismo documento a todos los países del mundo. Aquí lo que puede ocurrir en los próximos días, y así lo vamos a advertir a las embajadas, es que calculamos que en un corto tiempo, si no se toman las medidas necesarias, van a haber peticiones de asilo en la embajada, pero por medidas humanitarias. El representante de Codevida aseguró que el tema humanitario debe ser prioritario en el proceso de negociación política emprendido por el gobierno y la oposición, a celebrarse entre el 1 y 2 de diciembre de este año. También llegó el momento que los sectores políticos del país se aboquen a esta situación de emergencia humanitaria. Una emergencia humanitaria no puede depender de lapsos de una mesa de diálogo o negociación. La emergencia humanitaria debe estar por encima de cualquier negociación.
Aseguró que en 72 horas arribarían al país las medicinas y alimentos requeridos si el gobierno nacional accede a aprobar la apertura del canal humanitario. La falta de reactivos en los laboratorios y la escasez de medicinas dejan a la salud en condiciones críticas. Así lo advierten médicos especialistas del estado Zulia. Les preocupa a los médicos que los hospitales se han convertido en una especie de cascarón vacío, donde solo hay paredes y algunos servicios elementales. Advierten que en todo el estado, donde viven más de 4 millones de personas, hay 2 resonadores y 4 tomógrafos. En el sector privado, claro. No hay reactivos en todos los laboratorios públicos y privados, no existen reactivos para hacer los diagnósticos correctos de las diferentes enfermedades. Ni siquiera hay para pH y gas en las unidades de terapia intensiva. No se saben las estadísticas de absolutamente nada, dicen. Los reportes epidemiológicos se ocultan. Ante esto se preguntan, ¿cómo se atiende o enfrenta a una enfermedad cuando se desconoce el número de pacientes con la patología? Toda la política sanitaria está descrita, está ya en protocolos internacionales y lamentablemente en nuestro estado hemos visto estos últimos años cómo se ha caído a improvisaciones. Propuestas que ofrecen los médicos, abrir de inmediato un canal humanitario y segunda alternativa, unas reuniones permanentes con la Federación Farmacéutica y el gobierno para solventar la falta de medicamentos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Entre 40.000 y 80.000 bolívares el kilo de carne de primera para la venta al consumidor, acordó la SUNDE, la Federación Nacional de Ganaderos. Fedenaga aseguró que con esta medida el abastecimiento del producto se ubica en 70%. Este lunes se llevó a cabo el directorio entre las 2 federaciones más importantes de producción del país, Fedenaga y Fedeagro. Carlos Odoardo Albornoz, presidente de Fedenaga, informó que ya se solucionó el problema de escasez de carne. El tema de la carne es un tema que nosotros estamos absolutamente listos y dispuestos para hacerle frente, lo hemos demostrado. Hoy está más de un 70% del país de alguna forma teniendo el abastecimiento que habíamos tenido y el otro porcentaje que falta es porque lamentablemente hay funcionarios desde alcaldías, por ejemplo, la de San Fernando de Apure, de otros estados, gobernaciones, Guardia Nacional, policía, milicianos, que asumen la conducción directa y desconocen los acuerdos que se llegaron con la SUNDE. Ciertamente las revisiones tienen que ser mucho más periódicas. Lo que está poniendo los ganaderos venezolanos en este tema es, prácticamente toda su rentabilidad. Nos estamos descapitalizando de una forma enorme y no serviría de nada que quedáramos entrampados entre venderles la carne en lo que vale y que ustedes no puedan pagarla a la posibilidad de que nosotros podamos extinguirnos como sector. Entonces tiene que haber un punto medio. Acordaron entre los 2 gremios varias estrategias para buscar a corto plazo alternativas a los consumidores en cuanto al costo de los productos y su disponibilidad en los anaqueles. Una de ellas se basa en la creación de una comisión de estrategia y abastecimiento. No solamente tenemos la fuerza económica, sino la fuerza moral para llevar adelante estas propuestas. Estamos convencidos que toda Venezuela la va a acompañar. No tenemos ninguna duda que no solamente el Ejecutivo, todas las instituciones de Venezuela van a estar acompañando a los productores venezolanos que intentan hacer un esfuerzo para abastecer a sus conciudadanos, a los nacionales que hoy sufren y padecen grandísimos problemas de abastecimiento y desnutrición. Solicitaron nuevamente la revisión periódica de los precios que permitan garantizar el suministro de los productos. Hace 2 meses Fedeagro pudo reunirse con el Ejecutivo Nacional para las mesas de precios acordados y realmente logramos acordar precios en maíz, arroz, café, azúcar, pero lastimosamente estos precios no se han dado de la manera que se dieron en las mesas. Ya con esta hiperinflación que nos agobia, ya estos precios deberíamos estar revisándolo. De verdad que le hacemos un nuevo llamado al ministro, al Ejecutivo, para que se retomen estas mesas, que podamos de verdad tener precios acordes, no solo para el productor, sino también para el consumidor. Acordaron también una comisión que busque financiamiento internacional para cubrir los costos de maquinarias e insumos que permitan cubrir la producción del año 2018. Otra medida que pretenden poner en marcha Fedenaga y Fedeagro, por supuesto con el apoyo del gobierno nacional y en este caso de las alcaldías de cada municipio, es la instalación de un mayor número de mercados populares para tratar de ofrecer productos a menor precio. Carolina Bigot, Televen.
La falta de ferries de carga hacia la isla de Margarita afecta el ingreso de alimentos e insumos para la temporada navideña. Así lo denunció el primer vicepresidente de Consecomercio, Teodoro Bellarín. El representante del Consejo Superior de Comercio y los Servicios considera que los empresarios y comerciantes están atravesando la peor situación de la historia debido a las dificultades que cada día deben enfrentar para abastecer de mercancía a la entidad debido a las fallas en el transporte marítimo. Porque lo que hay apenas son 3 ferries de la empresa privada funcionando. Ninguno de los ferries de la flota oficial, que es la más grande, está en este momento activo para el transporte de mercancía, para el transporte de carga. Eso nos tiene una situación de verdad bastante dura, bastante difícil. Aún así, sigue llegando mercancía, seguimos recibiendo pedidos, no en la medida en que nosotros necesitamos para abastecer la población. Explicó que ante este panorama, además de la incertidumbre económica, los comercios seguirán cerrando sus puertas, ya que esto no permite al sector trabajar bajo planificación a futuro. Margarita necesita libertad cambiaria, este es un puerto libre, lo hemos venido señalando. Las divisas que el país tiene hoy en día no las hay. No las hay para alimentos, no las hay para medicina, mucho menos las va a haber para el Puerto Libre. Entonces se sigue dando una oferta engañosa de que va a haber en algún momento divisas para el Puerto Libre. La producción nacional no alcanza para el país, mucho menos va a haber una producción específica para surtir los anaqueles de Margarita. Bellarín insistió en la necesidad de que el gobierno nacional gestione soluciones inmediatas a esta problemática para reducir las limitaciones en el ingreso de alimentos e insumos para cumplir con los requerimientos necesarios para los residentes y visitantes de la entidad. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. A propósito del desfile y actividades llevadas a cabo hoy en el estado Bolívar para conmemorar el bicentenario de la incorporación de la 8ª estrella a la bandera nacional, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que el proceso revolucionario en Venezuela se ha visto atacado por algunos gobiernos desde diversas latitudes. Una revolución amenazada por los imperios. Desde el norte, amenazada por el jefe del imperio y por un sistema profundamente guerrerista. En nuestra región, gobiernos que echaron atrás y dejaron los pasos de nuestro proceso de independencia de la patria grande hacia el viejo continente, una Europa cada día menos independiente, cada día menos soberana y sometida a los mandatos y a los designios de Washington. Rodríguez afirmó que la guerra económica que sufre Venezuela solo será derrotada cuando el país se fusione en una sola unión cívico-militar. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que el caso de Manuel Coco Sosa sea remitido a Caracas. El actor es acusado por los delitos de peculado doloso propio en grado de cooperador inmediato y evasión de procesos licitatorios. La sentencia ordena que el caso sea transferido al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por lo que se ordenó a la presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui la remisión inmediata del expediente original. Así lo informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. El gobierno de Honduras informó que a partir de este 19 de noviembre exigirá una visa consultiva a venezolanos que decidan ingresar a su país. Recordemos que Venezuela también solicita un permiso similar, por lo cual el Servicio de Migración hondureño ejecutó la medida como parte de un principio de reciprocidad. Entre los 10 requerimientos que exige Honduras a los venezolanos figura una carta poder autenticada por el representante legal del solicitante, un acta de responsabilidad, una copia del documento de identidad o carnet de residencia en Honduras y otra apostillada del pasaporte de la persona para quien se solicita la visa de ingreso, entre otros. El ministro de Relaciones Exteriores de España, Alfonso Dastis, aseguró que su país está intentando contribuir con la situación política y social por la que atraviesa Venezuela. En una rueda de prensa realizada en Madrid, el canciller español precisó que el principal objetivo del gobierno ibérico es lograr que se respeten los derechos humanos. Además, se refirió a la huida del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, que catalogó como una muestra de la situación que viven muchos venezolanos. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión estelar de El Noticiero. En breve, más información.
Se solicita con urgencia Novomix, Candesartán de 16 miligramos y Clopidogrel de 75 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-376-4898. Gracias. Estás viendo el noticiero. Choferes en hora cero advierten que este miércoles se van a paro en todo el estado Zulia por la falta de lubricantes y combustible. Cerraron la avenida Padilla, un grupo pequeño de los choferes, frente a la sede administrativa de PDVSA para pedir explicaciones como esta. No hay justificación alguna que siendo nosotros un país petrolero, los transportistas no consigamos lubricante. Piden una estación de servicio para que sean atendidos solo los choferes, ya que hacen colas hasta de 5 horas para abastecerse. También el tema de las refacciones y repuestos, algo que los aqueja desde hace más de un año. ¿Por qué tenemos que pagar 750.000 bolívares y 800.000 bolívares de 1 millón por una chiva? No puede ser. Hay que empezar a resolver el problema que está viviendo Venezuela por el transporte. La inseguridad no podía faltar. La vigilancia policial actual no les da garantías de nada. Por todas las razones antes mencionadas, el transporte público está paralizado en más del 75%. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Televen. Los usuarios del transporte público de Maturín, estado Monagas, se han visto en la necesidad de abordar camiones 350 y 750 ante la falta de unidades en la entidad. Un nuevo sistema alternativo de transporte público invade las principales rutas de la ciudad de Maturín. Camiones 350 y 750 llevan y traen pasajeros, quienes esperan varias horas en las paradas por un carrito por puesto o autobús. Ahorita ya no se encuentra donde uno dice. Si se va a una mototaxi tiene que pagar 5.000 bolívares. Entonces ya uno no encuentra donde dirigirse a la casa de uno porque tampoco hay autobús. No hay carritos por puesto porque todos tienen los cauchos dañados, tienen los asientos dañados, no tienen repuesto. Me he tenido que montar en una jaula ganadera. Yo trabajo en Petrooriente, entonces de aquí, y de paso el pasaje es muy caro, en una jaula ganadera, de aquí a Petrooriente te quieren cobrar 1.000 bolos. Entonces falta de repuesto, caucho. Aquí casi no hay transporte en Maturín, bueno, así como en toda Venezuela. El precio del pasaje en estas peculiares unidades de transporte se ubica entre 1.000 y 1.500 bolívares, dependiendo el sector hasta donde se dirija el pasajero. Para algunos usuarios, esta nueva modalidad de transporte público es totalmente un peligro. Desde el estado Monagas, Elin Yosimar Urbina, Televen. El ex encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Marruecos, Ahmad Abu Said, fue asesinado la noche de este domingo por antisociales que le robaron su vehículo. El hecho se registró en el sector Juanico del municipio Maturín del estado Monagas. De acuerdo a fuentes oficiales, Ahmad Abu Said fue asesinado cuando dos sujetos desconocidos lo interceptaron para robarle el vehículo justamente cuando intentaba entrar al estacionamiento de su residencia, ubicada en el sector Juanico de la ciudad de Maturín, junto a su esposa. Abu Said se encontraba a bordo de un automóvil Toyota Corolla azul año 2012. Los delincuentes descendieron, uno de un carro Mitsubishi plateado y otro de una moto. Abu Said no opuso resistencia al atraco, sin embargo los antisociales antes de irse le dispararon en 2 oportunidades. Huyeron del lugar, se llevaron el carro y dejaron el cuerpo del exdiplomático tirado afuera del edificio donde residía, frente a la torre PDVSA en Juanico. Se espera que la comunidad árabe de la ciudad de Maturín emita un pronunciamiento sobre este asesinato, ante la relevancia del exdiplomático dentro de este grupo de ciudadanos, donde era respetado y participaba en las actividades sociales, políticas y culturales. Un efectivo de Poli Guárico asesinado y 5 personas heridas dejó un grupo de motorizados que disparó en contra de una multitud que se encontraba celebrando un cumpleaños en el Alto de Ipare, municipio Monagas del estado Guárico.
Como Pedro Antonio Pérez Vandres, de 27 años de edad, fue identificado el trabajador de la Seguridad Ciudadana con funciones en la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas. En relación a las personas heridas, se pudo conocer que se encuentran en observación en condición estable y en primera instancia fueron recluidos en el Hospital Dr. José Francisco Torrealba. Autoridades investigan el hecho para establecer responsabilidades. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. Esta madrugada fueron abatidos 2 presuntos delincuentes tras enfrentarse a efectivos de la Policía Nacional y del CICPC en Guarenas, estado Miranda. Efectivos de seguridad llevaron a cabo el procedimiento cerca de las 2:30 de la madrugada de este lunes en el barrio Las Clavellinas de la ciudad de Guarenas. Uno de los fallecidos fue identificado como Carlos Alberto Romero, alias Carlito El Bote. El otro ciudadano se encontraba indocumentado para el momento. De acuerdo a versión policial, Romero estaba solicitado por 8 juzgados del estado Miranda por su presunta participación en diversos delitos, entre ellos homicidio. En el lugar de los hechos fueron incautadas un arma de fuego 9 milímetros, un revólver calibre 38 y diversas municiones sin percutir. Kevin Alfonso Gil, Televen. Eduardo Hostos, de 32 años, fue asesinado de 3 tiros en la espalda cuando llegaba a su residencia en la entrada de Los Frailes de Catia. Familiares revelaron en la Medicatura Forense de Bellomonte que varios sujetos lo abordaron para ingresarlo a un carro blanco, donde se desató el ensañamiento. Hostos había llegado recientemente de Nueva York, donde estuvo 6 meses. En otro hecho, Ángel Bolívar, de 30 años, murió luego de recibir múltiples impactos de bala en el barrio San Andrés de El Cementerio. Se requiere con urgencia 7 unidades de plaquetas o RH negativo. Quien pueda colaborar, a favor, comunicarse por el número telefónico 0424-685-1678. Gracias. Hacemos una nueva pausa en la emisión estelar. Quédense en nuestra sintonía. Para pacientes recluida en el materno de San Francisco, en el municipio San Francisco del estado Zulia, se requieren con urgencia donantes de sangre o RH positivo. Cualquier información, por favor, comunicarse al 0414-614-5029. Gracias. Estás viendo el noticiero. El dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, solicitó que se decrete la emergencia sanitaria en el estado Bolívar debido a los más de 200 casos de paludismo que existen en la entidad. Hasta el mes de octubre teníamos 206.246 casos de paludismo en el estado Bolívar, lo que representa prácticamente el 81.1% de todos los casos que tenemos hoy registrados en Venezuela. Velázquez se refirió a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, donde muestran cómo el número de los casos de paludismo existentes en América Latina es igual a los que padece el estado Bolívar. Aseguró no hay tratamiento ni control para la enfermedad en la entidad. La atención inmediata a los enfermos, porque la grave situación que representa la multiplicación de casos, la elevación de casos, contrasta con el hecho de que no tenemos tratamiento para el paludismo en el estado Bolívar. Y les puedo mostrar manifestaciones que se dan. Esto es una manifestación en el módulo de Manoas, en San Félix. Fíjense, una manifestación, o mejor dicho, reclamo de enfermos de paludismo en relación a la exigencia de tratamiento que no reciben por ningún lado. Además, recordó que extraoficialmente 10 niños han muerto de difteria, enfermedad que tampoco ha sido controlada ni atendida. Carolina Bigot, Televen. En el estado Bolívar, el alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor, exhortó al Ejecutivo Regional a atender con inmediatez la emergencia palúdica. Informó que también registran contagios de dengue y difteria.
Le reitero el llamado al ciudadano gobernador en este sentido. Está colapsado nuestro sistema de salud, nuestros hospitales están desabastecidos y no ha llegado suficiente tratamiento para controlar el paludismo. Los municipios mineros están en este momento desguarnecidos y desprotegidos de todo plan preventivo ante la malaria. El burgomaestre recordó que la troncal 10 continúa en franco deterioro. Es la carretera única internacional que permite el paso de comida, medicinas e insumos varios. Destacó que ante una emergencia de salud esta debería ser preservada por ser un paso neurálgico. No menos de 13 alcantarillas se están derrumbando. Requieren la intervención inmediata. En estos casos son de menor dimensión los derrumbes, pero si no se actúa de inmediato y se inician las reparaciones, se van a convertir en de alto riesgo. El alcalde del municipio Sifontes alertó que cada semana estas alcantarillas ceden un poco más, de manera que el riesgo de quedar incomunicados sería inminente. Desde el estado Bolívar, Luciana Peña Font, Televen. El presidente del Parlatino, Ángel Medina, aseguró que las reuniones que se están llevando a cabo entre la Mesa de la Unidad Democrática y el Gobierno Nacional no constituyen un proceso de diálogo, sino de negociación, para lograr 3 puntos específicos por los que ha estado trabajando la coalición opositora. Estamos hablando de una nueva ronda de negociaciones que busca 3 objetivos muy fundamentales. El primero de ellos es la apertura de un canal humanitario, que según cifras de Cáritas, 280.000 niños, niñas y adolescentes están en riesgo de muerte por desnutrición. Estamos hablando de una escasez de medicamentos de más del 90% que se registra en 2017, esto según la ONG Convite. Estamos hablando del rescate y la salvación del voto como mecanismo, como segundo punto de esta agenda, como mecanismo para generar el voto libre. Y como tercer punto, la realidad es evidente. Es la necesidad de que en ese proceso de negociación se produzcan modificaciones puntuales, pero muy profundas al sistema económico que nos permitan tener una economía sana en toda Venezuela. Medina aseguró que las negociaciones entre ambos sectores generarán las condiciones para las elecciones presidenciales del próximo año y añadió que no se trata de una lucha partidista, sino por el bienestar de Venezuela. El vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Aristóbulo Istúriz, aseguró que la oposición venezolana maneja un doble discurso con respecto a la situación del país. Además, denunció que estarían montando un gobierno en paralelo. Pero si te pones a ver, tienen candidatos en casi todas las alcaldías del país con otras tarjetas, de manera que tratan de engañarse ellos mismos. Dicen que no creen en el diálogo y van a Dominicana, participan en el diálogo. Ahora dicen que quieren el 350, que van a nombrar un gobierno paralelo, que van a nombrar un presidente paralelo ante un tribunal supremo paralelo y al mismo tiempo están lanzando candidatos presidenciales. Informaron que afinan la maquinaria electoral para establecer el nuevo modelo de gobierno comunal de la mano de las alcaldías, con el fin de mejorar el engranaje con el gobierno nacional. Y vamos a constituir unas alcaldías y unos gobiernos municipales para hacer una alianza con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales, conjuntamente con el poder popular. Las declaraciones fueron dadas en la presentación de los 21 candidatos a las alcaldías de la Tolda Roja en la entidad. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Un nuevo terremoto sacudió frontera entre Irak e Irán. En breve el panorama internacional. Estás viendo el noticiero. Un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter se registró hoy en varios puntos de la zona fronteriza entre Irak e Irán, según el Centro Meteorológico y Sismológico de Irak. El sismo sacudió las zonas de Al-Qut en la provincia de Wasit y Amara, en el este de Irak, a pocos kilómetros de la frontera iraní. No hay víctimas hasta el momento. El ejército de Zimbabue confirmó que el presidente Robert Mugabe se reunirá con el destituido vicepresidente Emmerson Mnangagwa, quien volverá al país tras ser nombrado líder del partido gobernante en sustitución del jefe del Estado.
En una rueda de prensa, el jefe de las Fuerzas Armadas, Constantin Chwinga, aseguró que ambos políticos han mantenido contactos y agregó que el mandatario ha trazado una ruta con soluciones definitivas para el país. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que se reunirá este viernes con el líder del partido de la FARC, Rodrigo Londoño, quien le había solicitado un encuentro para hablar sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, el mandatario pidió una reunión a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para desarrollar los cambios que hizo el órgano constitucional colombiano con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz. Omar Vizquel, Joan Santana y Carlos Zambrano son los venezolanos que optarán a ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, según la Asociación de Escritores de Béisbol de América. El campo corto es uno de los favoritos para ingresar en su primer año de elección, gracias a su excelsa defensiva que le permitió ganar 11 guantes de oro. Por otro lado, Santana es recordado por ser un zurdo dominante, ganando 2 premios Cy Young, mientras que Carlos Zambrano, en 12 campañas de la Gran Carpa, tiene 132 triunfos y una efectividad de 3.66. El 24 de enero se darán a conocer los nombres de los elegidos. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Y en un adelanto de las informaciones del arte y el espectáculo, les cuento que Green Day lanzó su nuevo álbum titulado Green Day His Good Favorite Band. Se necesita una SIN en tabletas de 750 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor llamar al teléfono de contacto 0424-104-7655 o al 0426-358-5313. Gracias. Estás viendo El Noticiero. Feliz noche Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Yo soy Melanie Mile y les recuerdo que a esta hora usted puede continuar interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Lo Actual en Twitter, @LoActualPiso.tv en Instagram o a través de mis cuentas personales, @MileMelanie en Instagram, @MilePisoMelanie en Twitter. Iniciamos las informaciones del entretenimiento contándoles que anoche se celebraron los American Music Awards 2017 en su edición número 45 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia comenzó con un show musical protagonizado por las cantantes estadounidenses Pink y Kelly Clarkson. La gala de premiación le otorgó al cantante Bruno Mars la nominación más importante como artista del año. Asimismo, Luis Fonsi y Daddy Yankee se alzaron con el premio como colaboración del año con su tema Despacito. Por su parte, el cantante de origen canadiense Shawn Mendes se llevó el premio al mejor artista adulto contemporáneo, mientras que Lady Gaga fue premiada como la mejor artista femenino pop. La nominación al mejor artista revelación del año fue para Neil Oran y el artista favorito de rock alternativo fue otorgado a la banda estadounidense Linkin Park. Y seguimos hablando de los American Music Awards y les cuento que Christina Aguilera le rindió homenaje a Whitney Houston. Durante la gala de los premios que se celebraron anoche en Los Ángeles, Estados Unidos, la cantante estadounidense ofreció un concierto en el que interpretó varios de los exitosos temas de la recordada artista. Esta fue una emotiva presentación para el público, quienes expresaron su entusiasmo y conmoción al ver a Aguilera representando canciones de Whitney Houston en el escenario. Además, la estrella del pop ha recordado a la celebridad en el 25º aniversario del estreno de la cinta El Guardaespaldas. Continuamos con Selena Gómez, quien estrenó este fin de semana su videoclip titulado Wolves. La cantante estadounidense presentó el clip de su nueva canción, el cual fue producido por Marshmello y Andrew Watt. La artista se muestra glamorosa y sensual en el audiovisual, el cual recientemente había publicado un adelanto del tema a través de sus redes sociales. Cabe destacar que el intérprete presentó este producto musical en los American Music Awards del 2017. Ahora les cuento que Justin Timberlake y Eiza González graban de nuevo un videoclip juntos.
La actriz mexicana será la protagonista del nuevo video musical del cantante estadounidense. De acuerdo a diversos medios, la realización del audiovisual se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles. A través de las redes sociales se observan a ambos famosos en el set de grabación, pero hasta el momento no se han dado los detalles sobre esta producción. Y entre los más recientes proyectos de estos artistas, les recordamos que Timberlake, de 36 años de edad, encabezará el Super Bowl Halftime Show en febrero del 2018, mientras que Eiza González debutó con la película Baby Driver el pasado 7 de julio. Y Miley Cyrus lanzó al mercado una nueva colección de calzados. La cantante estadounidense compartió a través de sus redes sociales una serie de fotografías donde mostró su nueva línea de zapatos. La intérprete manifestó que en esta oportunidad apostó por usar colores pasteles, incluyendo el blanco, porque son tonos que se pueden combinar con cualquier tipo de ropa. De esta manera, la artista invitó a sus fanáticos a chequear los nuevos modelos a través de su perfil en las redes sociales. Y les cuento que Green Day lanzó su álbum musical titulado Green Tex Hits Goog's Favorite Band. La reconocida banda estadounidense estrenó este fin de semana los temas de grandes éxitos que incluyen 22 canciones del repertorio de los intérpretes. El vocalista Billy John Armstrong expresó: "Es más que un álbum de despedida, es como una especie de libro de cuentos, no creo que haya nada de tristeza en él". Y antes de finalizar, les comento que siguen fuertes los rumores de que la pareja de artistas venezolanos Rosemary Marval y Arán de las Casas pueden estar a la espera de su primer bebé. Si desean ampliar esta información y conocer todo lo que se mueve en el medio del espectáculo nacional e internacional, no dejen de sintonizarnos mañana en todas las emisiones de este su noticiero Televen. ¡Feliz noche, Venezuela! Amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos ustedes buenas noches. Gracias por su atención.